Bendiciones, saludos desde la ciudad de Renton, Washington. Y aquí en este momento tan precioso me encuentro con nuestro hermano, maestro, eh, quien ha venido de Texas. Y bueno, en esta ocasión aprovecho el momento para que podamos hablar un poquito acerca de su tercer libro, que se titula Pensamientos y Sabiduría de un Necio Sabio, en el cual pronto saldrá en Amazon. Y en este momento quiero aprovechar para hacerle unas cuantas preguntas al maestro. ¿De dónde surgió este tema, este título que usted le puso a su nuevo libro? Ok, la respuesta la encuentras en el libro. Compra el libro y vas a saber la respuesta. Exacto. Ah, bueno, el título del libro nace basado en la premisa que dice así. Nadie puede llegar a ser una persona sabia eh, sin antes haber probado la necedad. No hay tal cosa como un hombre sabio, una mujer sabia, que llegaron a ser sabios por sus propios méritos, ¿verdad? Simplemente nacieron con esa fortuna, vaya, con esa braja, con esa bendición de nacer sabios. No, posiblemente hay algunos individuos en la historia casos muy aislados, que nacen con esa predisposición a abrazar la sabiduría, pero no es una regla en general. Entonces, la sabiduría del necio sabio tiene que ver precisamente con esa premisa de que todos nosotros, al abrazar la sabiduría divina, la sabiduría de la Torah, del texto sagrado, tuvimos que haber pasado por un proceso donde cometimos un sinnúmero de acciones necias. Así es. Básicamente es en una nutshell, una cápsula, lo que te podría comentar del título. Y déjame decirle que yo he estado observando varios de los temas que están aquí en este nuevo libro. Eh, y yo he visto que con este libro usted puede predicar más de un año con este libro. De aquí puede sacar el extracto de la información que trae este libro y lo puede usar por más de un año, como para predicaciones, para enseñanzas. Es una joya lo que yo tengo aquí en mis manos. Así que en cuanto se salga en venta en Amazon, quizás se van a escasear muy rápido. Yo le estuve dando algunas vistas, algunos temas, como un ejemplo. Como un ejemplo, aquí se habla acerca del Salmo 121, versículo 5. Y se titula arriba con signo de pregunta o de interrogación. Dice, ¿quién sigue a quién? Y aquí refiriéndose al Salmo 121, versículo 5. Y yo aquí le voy a lectura, voy a aprovechar. Salmo 121, versículo 5 dice, Hashem es tu guardador. Hashem es tu sombra a tu mano derecha. Y en esta tarde quisiera que maestro Jorge Homer Aviles los dé una poquita probada, una probada acerca de este versículo. Y vamos a aprovechar para que si él lo desglose un poquito, para que tenga un poquito de idea de lo que se trata este libro y lo que trae este libro. Ok, gracias. Bueno, vamos a tener una pequeña charla, un tanto informal. Fabian con su café y yo con mi té casero, el té que yo mismo siembro, deshidrato
y consumo, disfruto. Este es mi rancho. Bueno, primeramente quiero decir algo, que no tienes aquí un manual para inspirarte en enseñar a otros, a tu familia, a amistades, en fin, si tienes una congregación, si tienes una quejilá, una sinagoga, una iglesia, en fin. Pero es un libro que tienes para enseñar o para inspirarte para unos 35 años, yo creo. No un año, 35 años, porque todo lo que está aquí plasmado es un cúmulo de sabiduría que el eterno Dios me ha permitido conocer, disfrutar, saborear, vivir, enseñar. Y básicamente es lo que son los conceptos e ideas que han transformado mi vida y han transformado la vida de miles y miles y miles, no sé si millones, pero hasta el momento hablo de miles, de personas que hemos podido influenciar para bien, hemos podido enseñar, adiestrar, equipar, sabiduría pura, sabiduría simple, 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 compleja, hecha simple. Ok, bueno, podemos, permíteme, repito, de una forma muy informal. Sí. Vamos a... Ahora, quiero decir algo, el libro no está en su forma como libro, ¿sí? Si pueden ver, tiene un binder, ¿cómo le llamamos un binder? Un forro. Okay, un resorte. Esto fue hecho prácticamente por razones prácticas, ahora en mi viaje al estado de Washington, pero el libro saldrá en Amazon próximamente, posiblemente dentro de un mes y medio. Calculo para a fines de diciembre, principios de enero de este año que entra. Y va a salir obviamente en un formato distinto, donde no estará este resorte y donde posiblemente sea un poco más bajito y más compacto. Obviamente va a ser más ancho, el libro va a tener un espesor bastante grueso. El libro está diseñado por temas, cada hoja es un tema y lo desarrollo, o algunos temas están en 2 páginas, en fin. Comento esto porque si llegan a ver el libro en Amazon dentro de un mes y medio o 2, que no vayan a pensar que hay algo diferente en él. El contenido va a seguir siendo el mismo. Ok. No sé si quieres leer tú primero la primera estrofa, yo leo la siguiente y podemos ir así sucesivamente. Desde 121, verso 5. No, el Okay. comentario, sí. Que este pensamiento es titulado, tú lo comentaste. El título ¿Quién es sigue a quién? ¿Quién sigue a quién? ¿Quién sigue a quién? Who follows who? Who follows who, yeah. All right. Está interesante. Sí. Ok, vamos a leer la primera estrofa. Dice, decir que Dios copia, imita y que sigue al ser humano es una idea que expresa una total arrogancia. Sabemos que lo opuesto es lo correcto. El texto sagrado nos llama a seguir su camino mientras imitamos su carácter en nuestra vida de pensamiento y con nuestro comportamiento hacia Él y a los demás. Somos nosotros, sus criaturas inteligentes, quienes tenemos la responsabilidad y obligación moral de copiar, imitar y seguir al eterno Dios y no a la inversa. Y ya viene el verso, dice así, aquí, verso 5 del Salmo 121. Dice, sí. ¿Continúo? Sí. Hashem es tu guardia, Hashem es tu sombra a tu mano derecha. Ok, Hashem es tu guardián. La traducción inclusive más correcta podría ser Hashem es tu protector. ¿Ya? Porque la palabra guardián aquí o guarda es la palabra protector. Shamar.
La palabra shamar, que es la palabra que se emplea inclusive para pasajes como Deuteronomio 28, que dice, acontecerá que si obedeciera los mandamientos que Hashem tu Dios te da, el Señor tu Dios te da, Dios te bendecirá en esto, en esto, en esto, y una larga lista de bendiciones. ¿Sí? La palabra obedecer ahí es la palabra shamar, entonces que se traduce también, acontecerá que si guardares los mandamientos del Señor tu Dios, de Hashem tu Dios. Entonces, pero la palabra en sí, en su significado más puro, primario, significa proteger. Podríamos traducir de esta forma aún mejor. Acontecerá que si protegieres los mitzvot, los mandamientos que el Señor tu Dios te da, entonces Dios te bendecirá en esto, en esto, en esto. Entonces, cuando hablamos de guardar los mandamientos, estamos hablando de proteger, guardar, obedecer, pero proteger los mandamientos es la parte más fundamental de ese mandamiento. ¿Cómo protegemos el mandamiento? Bueno, ese es otro tema. ¿Okay? Continúo leyendo el pensamiento. Al leer este salmo y analizarlo en el nivel de la superficie, podemos entender que Dios protege y preserva a sus hijos. Después de todo, la palabra shomer, que significa guardián, guardar, aparece 5 ocasiones en este salmo, de solo 8 versos. Wow, interesante, es relevante. Aparece 5 veces la palabra shomer, o guardar, proteger, en un salmo de 8 versos. Pero no olvidemos que el texto sagrado posee múltiples niveles de entendimiento. Exploremos un segundo nivel que le ayudará a elevar su alma aún más. Hashem es tu sombra a tu mano derecha. La palabra sombra en el hebreo es la palabra tzel, ¿okay? La cual usualmente es empleada como un símbolo de protección o refugio, y está relacionada con la palabra tselem. Palabra tselem, qué interesante. No sé si algunos están familiarizados con este vocablo, la palabra tselem. Naase Adam, Betzelmenu Kidmutenu. Vayomer Elohim Naase Adam, Betzelmenu Kidmutenu. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Tselem, Betzelmenu, Tselem, Kidmutenu, Tselem. Esta palabra tzel, que es la palabra sombra en este verso, está relacionada con la palabra tselem. ¿Sí ves la? Wow. Tzel, sombra, tselem quiere decir, o básicamente lo que fue traducido en la Biblia al español, en la Torah al español, como imagen, tselem. O sea, podríamos bien decir entonces que cuando Hashem creó al hombre, lo creó como una sombra de Dios mismo. ¿Ya? Imagínate, pones tu mano abajo de la luz, de un foco, de una bombilla, y ¿qué ves abajo de la mano? Una sombra. So Hashem, Dios nos crea a su imagen, nos crea como una sombra de Dios mismo. Somos una sombra de Dios mismo. Por eso el asesinato en la Torah bíblicamente es penado con pena de muerte, pena capital. ¿Sí? Todo el pecado que tiene que ver con el físico, como promiscuidad sexual, adulterio, es muy penado por lo mismo, porque somos una sombra de Dios mismo. Oh, interesante. ¿Ya? La palabra tzel usualmente es empleada como un símbolo de protección o refugio y está relacionada con la palabra tselem, que significa sombra, copia, apariencia, imagen, etc. Somos una copia del Padre, del bendito. ¿Ya? Y es por esta razón que Dios nos permite tener hijos. ¿Qué son nuestros hijos? Una copia nuestra. Igual a tu padre. Eres igual a tu madre. ¿Ya? Copia. Etcétera. La cual aparece en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 1 verso 26, en el registro sagrado de la creación del hombre. Lo primero que podemos comprender es que Dios es nuestra cel, es lo que dice el verso, ¿sí?
Hashem es tu guardián, Hashem es tu cel, Hashem es tu sombra a tu mano derecha. Espera, yo pensaba que yo era la sombra de Dios, pero el verso dice que Él es mi sombra. ¿Cómo reconcilias eso? Shade. Yeah. Shadow. Yeah. Wow. Shadow, yeah. So, lo primero que podemos comprender es que Dios es nuestra cel, nuestra sombra. Debido a que somos nosotros, seres humanos, su Tselem, su imagen, su sombra, su copia. ¿Ya? La función natural y orgánica de nosotros, creados a su Tselem, a su sombra, a su imagen, como una copia, nuestra función es, o debería de ser, emular, copiar su carácter de la misma manera que su cel, que nuestra cel, perdón, nuestra sombra, copia e imita en forma natural, espontánea, cada movimiento nuestro mientras estamos bajo el sol. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Si no, bueno, regrese el video. Lo voy a leer nuevamente porque sí, puse un poco de pausa y me atoré aquí. ¿Ok? Leo de nuevo. Lo primero que podemos comprender es que el Creador, quien es bendito por siempre, es nuestra sombra, nuestra cel. Es lo que el verso dice. Y debido a que nosotros también somos su cel, somos su sombra, la función natural y orgánica de nosotros, o sea, lo natural, lo espontáneo de nosotros, como creados a su sombra, ¿okay?, es emular, copiar su carácter de la misma manera que nuestra cel, que nuestra sombra, físicamente copia e imita en forma natural, espontánea, cada movimiento nuestro mientras estamos bajo el sol. Cuando tú vas bajo el sol, la sombra nuestra es impresionante la manera en que imita nuestro lenguaje corporal. ¿Ya? No lo imita 99%, ¿verdad? No vas caminando y una mano de repente se le ocurre rascarse la cabeza y la sombra no hace eso, no rasca la cabeza de la sombra, ¿verdad? Claro que cada movimiento corporal, la sombra lo hace exactamente igual. Mira qué interesante. Sí. Pero el verso 5 de este salmo continúa y añade la frase: a tu mano derecha. ¿Sí? Leo nuevamente el verso. Hashem es tu guardián, tu protector. Hashem es tu sombra, pero no termina allí. Hashem es tu sombra a tu mano derecha. La mano derecha en el lenguaje del texto sagrado, en el lenguaje bíblico, siempre ha sido símbolo de espiritualidad, de genuina espiritualidad. ¿Ya? De poder, símbolo de acciones justas y nobles. En fin, todo aquello que trasciende este mundo bajo e inferior. O sea, todo lo que es bello, todo lo que es puro, todo lo que trasciende, todo lo que es digno, de buen nombre, de encomio, de alabanza, de buen nombre, sí. Eso representa la mano derecha. So, Hashem es mi sombra a mi mano derecha. En cuanto a la mano izquierda, siempre ha sido una antítesis de la mano derecha. Siempre representa lo opuesto, lo contrario. ¿Sí? Así es. Y es interesante porque en el mundo de la política, de aquí viene esa idea de los de la derecha son los conservadores, los de la izquierda son los the lefties, decimos, ¿no? Los liberales. Bueno, aunque en la antigüedad los liberales podían ser los conservadores, y hoy en la época moderna como se ha volteado el papel, pero la izquierda representa, por ejemplo, por decirlo de esta forma, representa lo que es el socialismo, el comunismo, todo lo que deja destrucción, devastación, pobreza, miseria, hambruna por detrás, ¿sí? Y lo estamos viviendo hoy día con una nueva forma de percibir esta ideología marxista. Cómo se está levantando, pero ya no con armas, ya no con revoluciones, ahora con cambiar la cultura.
trastornar la cultura, deformar la cultura. Tú sabes a lo que me refiero. Sistema. Ya. Es interesante ver que el texto sagrado no nos dice, escucha bien, el texto sagrado no nos dice que su cel, que su sombra, está al lado de nuestra mano derecha. Pero como usted acaba de decir que el texto dice, Hashem es su sombra a tu mano derecha. ¿Me escucha bien? El texto sagrado no nos dice que su sombra, su cel, está al lado de nuestra mano derecha. Tampoco nos dice que está en mi mano derecha. Su sombra está en mi mano derecha. La expresión hebrea aquí es Hashem Silha al Yad Yemineja, que traducido al español sería: la sombra de Hashem está sobre tu mano derecha. Tenemos que hacer la diferencia de lo que es Hashem está al lado de nuestra mano derecha, Hashem está en mi mano derecha, es diferente a Hashem está sobre tu mano derecha. ¿Bien? Esta palabra al yad y emineja, al significa sobre, no quiere decir en tu mano derecha o al lado de tu mano derecha, quiere decir sobre, encima, como los libros, encima de la mesa. Sí, Sobre. sí, encima de la mesa. So, de la misma manera que nuestra sombra hace la mímica de nuestro cuerpo físico cuando hay una luz sobre nuestra mano derecha, no sé si me estoy explicando, ponga atención por favor. De la misma manera que la sombra que proyecta nuestra mano cuando hay una luz sobre nuestra mano, debajo de nuestra mano hay una sombra. ¿Sí? Lo voy a leer como viene en el libro. De la misma manera que nuestra sombra hace la mímica de nuestro cuerpo físico cuando hay una luz sobre nuestra mano derecha, así Dios, quien es la sombra de los justos, hace la mímica de nuestra mano derecha por medio de nuestras acciones y comportamiento. Si tendríamos que detenernos aquí y meditar en esta pequeña frase, en estos pequeños renglones, sería suficiente como para comprender la importancia de nuestras acciones en este mundo. Porque cada acción en este mundo define la calidad de vida que nosotros vamos a experimentar en el mundo por venir. Cada acción, cada palabra, cada movimiento. Voy a volver a repetir. De la misma manera que nuestra sombra hace la mímica de nuestro cuerpo físico cuando hay luz sobre nuestra mano derecha, así Dios, quien es la sombra de los justos, Dios se encarga de hacer la mímica de nuestra mano derecha por medio de nuestras acciones y comportamiento. Cada acción de nuestra mano derecha, cada acción justa, noble, pura, digna, limpia, sagrada, cada acción nuestra inevitablemente será seguida por una acción divina, básicamente. No sé si me estoy explicando. Si yo soy creado en la sombra divina y Hashem es mi sombra, entonces cuando yo hago una acción basada en obediencia a lo que el texto sagrado nos enseña, ¿sí?, entonces Dios se encarga de ser mi sombra. Mis acciones son reflejadas en mi sombra, ¿ya? Pero en este caso Dios mismo se encarga de revelar nuestras acciones
físicas, en este mundo físico, en este mundo bajo, en este mundo inferior, haciéndonos Él sombra. Interesante. Dicho de otra manera, y vamos a ponerlo de una forma más clara, cada pensamiento, cada movimiento, cada impulso, cada acción divina de Dios mismo hacia el hombre reflejan, manifiestan y evidencian las acciones individuales del ser humano hacia Dios y hacia su prójimo. Ya sé lo que me va a decir. ¿Puedes repetir eso, por favor? Claro. Dicho de otra forma, cada pensamiento nuestro, cada movimiento que hacemos, cada impulso y acción de Dios, acción divina, hacia nosotros, hacia los hombres. Ya cuando hablo de los hombres, me refiero en general, pero mayormente a los hijos de Dios. Reflejan, manifiestan y evidencian las acciones individuales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Hay un midrash muy interesante, un comentario antiguo, que nos dice: para el hombre que actúa cruelmente, Dios actuará cruelmente contra él. Para la persona que actúa con compasión, Dios actuará compasivamente. So, mis acciones reflejan la acción divina. Dios, no tan solamente fui creado bajo la sombra y la imagen divina, pero la imagen divina es proyectada a través de la intervención divina en mi vida. Él es mi sombra. Si yo hago algo y estoy bajo la influencia del Espíritu de Dios, del Espíritu puro y santo de Hashem, de Dios, obviamente lo que se va a reflejar, mi sombra, va a ser la acción divina. No son meramente mis acciones las que se van a proyectar, pero es Dios mismo influenciándome a mí para yo hacer un acto que es divino. Es un acto de Él. Yo lo ejecuto nada más aquí, como mi mano ejecuta el moverse, el ser una parte de mi cuerpo que está siempre activa, ¿sí? Pero el reflejo de mi mano, la sombra, es la acción divina trabajando a través de mi mano. Esa es la forma en que nosotros mostramos la presencia divina en la tierra, a través de nuestras acciones justas, pensamientos justos, comportamiento justo, acciones bondadosas, acciones limpias, puras. Yeah. Y termina el pensamiento diciendo: como hijos de Dios, diseñados y criados en su Selem, en su imagen, en su sombra, no solo nos deleitamos en seguir, imitar y proyectar su carácter en medio del mundo oscuro, sino que nos gozamos aún más en ver su sombra cada vez que nuestra mano derecha ejecuta una acción noble y justa. Si Dios es tu sombra, esto es el reflejo visible y tangible de Dios mismo sobre tu mano derecha, es decir, tus acciones justas y nobles, entonces espera que Él sea tu guardián, quien te socorre en tiempos difíciles. Somos la sombra del Creador, como también Él es nuestra sombra, y ambos nos seguimos el uno al otro. Ambos nos seguimos el uno al otro. Es como termina el pensamiento. Bueno, Fabián, no sé qué tengas que compartir sobre esto. Si gustas decir algo. Yo nomás lo que me venía a la mente acerca de lo que decía de la sombra. Y si lo vamos al libro de Hechos, vemos como Pedro, con la pura sombra de Pedro, se sanaba a los enfermos. Oh, qué interesante, sí. Y el poder que
que trae esto. Ahora, sí, claro, si la sombra proyectaba el poder de Dios, entonces era Kefa, era Pedro el que sanaba a los enfermos. No. Era- La acción de Pedro, en este caso de Kefa, simplemente estaba ejecutando algo que él estaba bajo la influencia de Dios mismo. Entonces, el reflejo de esa influencia, al ejecutar Pedro esa acción, el reflejo no era del poder de Pedro, de Kefa, el reflejo era de Dios mismo. ¿Sí? Todo lo que hagamos en la vida va a ser, va a dejar una sombra, vaya. Y esa sombra en los hijos de Dios, en los hijos de luz, es la acción divina proyectándose a través de una acción física, a través de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que podemos traer la presencia divina y podemos mostrar la presencia divina a muchas personas con una simple acción, un simple comportamiento justo, sagrado. Podemos mostrar visiblemente, tangiblemente, que la sombra de Dios no solo está sobre nosotros, que no solamente fuimos creados bajo la sombra de Dios, pero también que la sombra de Dios proyecta nuestra vida entera, nuestro carácter, quiénes somos. Somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Ese es el pensamiento que quería compartirles. Wow. ¿Algo más que quieras aportar? No, ya. Si no, aquí nos quedamos por horas. Déjame decirle que el maestro es como una fuente inagotable. A él no se puede continuar 2 o 3 horas y vamos a continuar estudiando. Pero podemos observar y escuchar algo de un poco del contenido de este maravilloso libro, un tercer libro que el maestro se ha inspirado, el Espíritu del Eterno lo ha inspirado. Y bueno, se lo recomiendo. Esté atento cuando estén en Amazon, le vamos a dejar saber. Y muchas gracias, maestro Omer. Y bueno, y saludos y espero que les haya sido de edificación este pequeño estudio que el maestro Omer ha desglosado. Y muchas bendiciones. Shalom, shalom. Mucho cuidado con nuestra sombra, mucho cuidado con lo que proyectamos, porque podemos encontrarnos proyectando una sombra errada, enviando un mensaje equivocado. Hablo a todos ustedes que son hijos de Dios, hijos de la luz. Hashem les bendiga, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos en el próximo video. Shalom.